La institutriz Elisa Mendoza cruza corriendo los jardines de la mansión ducal, mientras la lluvia empapa su capa, y el barro mancha el único vestido decente que le queda. Sus ojos, enrojecidos por el llanto contenido durante días, se fijan en las ventanas iluminadas del imponente edificio, mientras sus manos temblorosas sostienen la carta de recomendación falsificada, que es su última esperanza. El duque de Montellano la observa desde su ventana, su rostro marcado por cicatrices emocionales más profundas que las físicas, y sus dedos rozan distraídamente el retrato de su difunta esposa, mientras decide el destino de la mujer que acaba de entrar en sus dominios. «Pasa la noche en mi cama y te daré la libertad», pronunciará horas después con voz grave, sin imaginar que esas palabras cambiarán para siempre el rumbo de dos vidas atrapadas en sus propias prisiones invisibles. Elisa Mendoza se detuvo frente a la imponente puerta de roble, con el corazón latiendo desbocado y el cabello empapado pegado a las sienes. La lluvia había arreciado durante el trayecto desde el pueblo, convirtiendo el camino en un lodazal que había arruinado sus únicos zapatos presentables. Respiró hondo antes de golpear la aldaba con manos temblorosas. La puerta se abrió revelando a un mayordomo de expresión pétrea, que la examinó de arriba abajo con evidente desaprobación. «Busco trabajo como institutriz», anunció Elisa con una firmeza que contradecía su aspecto desaliñado. «Tengo referencias». El papel que extrajo del bolsillo interior de su capa estaba húmedo en los bordes. Aquella carta, escrita por ella misma imitando la caligrafía de su antigua empleadora, era su última esperanza. «Espere aquí», ordenó el mayordomo, dejándola en el vestíbulo como un paquete indeseado. Elisa observó la opulencia a su alrededor, mientras el agua formaba un pequeño charco a sus pies. Candelabros de plata, tapices antiguos y retratos de ancestros severos la contemplaban desde las paredes. Todo rezumaba poder y tradición. 3 días atrás había huido de la mansión de los Valdivia, cuando el hijo mayor intentó forzarla en la biblioteca. Al defenderse con un abrecartas, el joven había gritado que ella lo había seducido. Nadie creyó su versión. La institutriz siempre era culpable. El rumor se había extendido como pólvora por la comarca. «Institutriz desvergonzada seduce al heredero», murmuraban las señoras. «Disponible para cualquier caballero», insinuaban los hombres con sonrisas lascivas. Sin referencias auténticas, con su reputación destruida y sin dinero para viajar lejos, solo le quedaba esta opción. La mansión aislada del duque de Montellano, un viudo que necesitaba una institutriz para su sobrina huérfana. Escuchó pasos acercándose y se irguió, preparándose para defender su valía. Lo que no sabía era que estaba a punto de enfrentarse al hombre que cambiaría su destino para siempre. El despacho del duque de Montellano parecía diseñado para intimidar. Estanterías repletas de libros encuadernados en piel se elevaban hasta el techo, mientras un escritorio de nogal dominaba el centro de la estancia. Tras él, un hombre de unos 40 años la observaba con mirada penetrante. «Señorita Mendoza», pronunció con voz grave, examinando la carta falsa. «¿Afirma usted que trabajó 3 años para la familia Valdivia?» Elisa asintió, manteniendo la compostura pese al nudo en su garganta. «¿Y por qué abandonó tan repentinamente su empleo?» «Diferencias irreconciliables con la familia», respondió, sosteniendo la mirada del duque. Santiago de Montellano se levantó y caminó hacia la ventana. La luz del atardecer perfilaba su figura imponente. Viudo desde hacía 5 años, era conocido por su carácter reservado y su escasa participación en la vida social. Los rumores sobre su matrimonio y posterior reclusión eran abundantes, pero nadie conocía la verdad. «Sé perfectamente quién es usted», declaró súbitamente, volviéndose hacia ella. «Las noticias viajan rápido, incluso hasta esta mansión apartada». Elisa palideció, pero se mantuvo erguida. «Entonces sabrá que necesito este empleo desesperadamente». «Lo que necesita es protección», corrigió él. «Mi sobrina Clara tiene 12 años y un carácter difícil. La última institutriz duró apenas un mes», hizo una pausa y añadió, «puede quedarse esta noche, mañana decidiremos». Cuando el ama de llaves la condujo a una habitación en el ala este, Elisa comprendió que estaba atrapada. Sin dinero, sin reputación y con la lluvia torrencial azotando los cristales, no tenía dónde ir. La mansión del duque viudo era tanto su refugio como su prisión. Durante la cena, servida en su habitación, Elisa escuchó las voces de las criadas en el pasillo. «Es la institutriz del escándalo», susurró una.
La que sedujo al hijo de los Valdivia. El duque debería tener cuidado. Dicen que es una cazafortunas, respondió otra. Elisa dejó el tenedor sobre el plato, el apetito completamente perdido. Su reputación, ese frágil tesoro que toda mujer sin fortuna debía proteger, estaba hecha jirones. Recordó el verdadero incidente. Ella ordenando libros en la biblioteca, el joven Valdivia cerrando la puerta con llave, sus manos fuertes sujetándola contra la estantería. Todas las institutrices acaban cediendo, había dicho él con desprecio. El abrecartas fue su única defensa. Pero nadie creyó su versión. La señora Valdivia la había despedido en el acto, negándole el salario de 3 meses, y amenazándola con denunciarla por intento de asesinato, si no desaparecía inmediatamente. Se acercó al pequeño espejo de la habitación. ¿Qué veía el mundo al mirarla? Una mujer caída, una oportunista. Ella solo veía una huérfana educada que había luchado por mantener su dignidad en un mundo donde las mujeres sin apellido ni dote valían menos que el mobiliario. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. El mayordomo le entregó una nota lacrada. El duque requiere su presencia en la biblioteca. Ahora, Elisa respiró hondo. Quizás iban a despedirla antes incluso de contratarla. Con determinación, se dirigió hacia lo que temía fuera su última oportunidad. La biblioteca estaba iluminada únicamente por el fuego de la chimenea, y algunas velas estratégicamente colocadas. El duque permanecía de pie junto a la ventana, contemplando la noche tormentosa. «Cierre la puerta, señorita Mendoza», ordenó sin volverse. Elisa obedeció, sintiendo un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura de la habitación. «He recibido una carta esta tarde», continuó él, mostrándole un papel. «El señor Valdivia me advierte sobre usted. Dice que es una mujer peligrosa y de moral cuestionable». «Es mentira», respondió ella con firmeza. «Fue su hijo quien intentó». «No me interesan los detalles», la interrumpió. «Lo que me importa es que mañana llegarán los guardias con una orden de arresto. Al parecer, el joven Valdivia ha empeorado de la herida que usted le infligió». Elisa sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «Prisión, deshonra completa. Quizás algo peor». «Puedo ayudarla», añadió el duque, acercándose hasta quedar a un paso de ella. «Tengo influencia suficiente para que esa orden desaparezca». «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó ella, desconfiada. Santiago de Montellano la miró intensamente, sus ojos oscuros reflejando las llamas del fuego. «Pasa la noche en mi cama», pronunció con voz grave, «y te daré la libertad. Lo juro por mi nombre». El silencio que siguió parecía contener todo el peso de la tormenta exterior. Elisa sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «¿Me está comprando?», logró articular finalmente. «Te estoy ofreciendo un trato», corrigió él. «Una noche, y mañana serás libre de marcharte con una carta de recomendación genuina, y dinero suficiente para empezar en otra provincia». Elisa lo miró fijamente, comprendiendo que tenía frente a ella al hombre que podía salvarla, o condenarla con una sola palabra. Elisa caminó de un lado a otro de su habitación durante horas, mientras la propuesta del duque resonaba en su mente como un eco interminable. ¿Qué opciones tenía realmente? Si rechazaba el trato, los guardias la arrestarían al amanecer. La palabra de los Valdivia, respaldada por su riqueza e influencia, pesaría más que la suya. Una institutriz acusada de seducción y agresión acabaría en prisión, o peor aún, en uno de esos asilos para mujeres caídas. Si aceptaba, perdería lo único que le quedaba, su dignidad. Se convertiría exactamente en lo que todos ya creían que era. Se detuvo frente a la ventana, observando la lluvia que seguía cayendo implacable. ¿No estaba ya condenada socialmente? Los rumores la habían marcado. Nadie la contrataría como institutriz después de esto. Una noche, había dicho él, y serás libre. Libertad. Qué palabra tan poderosa y tan vacía al mismo tiempo. ¿Qué libertad podía tener una mujer sin familia, sin dinero, y con la reputación destrozada? Tomó una decisión. No sería una víctima pasiva de su destino. Si debía sacrificar algo, lo haría bajo sus propios términos. Utilizaría esta noche no como rendición, sino como estrategia. Con determinación, se dirigió hacia la puerta del duque. Elisa se detuvo frente a la puerta del dormitorio ducal, su mano suspendida en el aire antes de golpear. Llevaba puesto el camisón de algodón que había encontrado doblado sobre su cama, probablemente perteneciente a alguna doncella de la casa. Era sencillo pero digno, como ella misma. Respiró profundamente y llamó. 2 golpes suaves pero decididos.
La puerta se abrió casi de inmediato. El duque la recibió vestido con una bata de seda sobre el pijama, como si hubiera estado esperándola sin certeza de su llegada. «Has decidido aceptar», dijo él, no como pregunta sino como constatación. «Con condiciones», respondió Elisa, entrando en la habitación con paso firme. «Quiero su palabra escrita. Una carta de recomendación firmada y sellada, y suficiente dinero para establecerme en Madrid, todo preparado antes del amanecer». Santiago la observó con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. «¿Vienes a negociar en mi propia habitación? Vengo a asegurarme de que esta transacción», pronunció la palabra con deliberada frialdad, «beneficia a ambas partes». El duque asintió lentamente. «Tendrás lo que pides, pero añadiré una condición. Nadie debe saber jamás lo que ocurra esta noche». Elisa sostuvo su mirada. «No soy yo quien tiene una reputación que proteger, Excelencia». Algo cambió en los ojos del duque, un destello de reconocimiento. No estaba ante una mujer desesperada que se rendía, sino ante una igual que negociaba su libertad con la única moneda que le habían dejado. El dormitorio del duque era una estancia amplia y sobria, dominada por una cama con dosel de madera oscura. Varias velas iluminaban tenuemente el espacio, proyectando sombras danzantes sobre las paredes cubiertas de tapices antiguos. Un reloj de péndulo marcaba el tiempo con precisión implacable. Elisa permaneció de pie junto a la puerta, súbitamente consciente de la intimidad de la situación. El duque se dirigió hacia un pequeño escritorio y extrajo papel, pluma y su sello personal. «Redactaré lo que has pedido», dijo mientras se sentaba. «Puedes ponerte cómoda». Elisa no se movió, observó cómo escribía con caligrafía elegante y precisa. Sus manos fuertes pero sorprendentemente delicadas sobre el papel. «¿Por qué yo?», preguntó de repente. «Podría tener a cualquier mujer dispuesta». El duque levantó la mirada del documento. «Precisamente por eso. No busco disposición, sino equilibrio, un intercambio justo». «No hay nada justo en esta situación», replicó ella. «La justicia es un lujo, señorita Mendoza. La supervivencia no». Terminó de escribir y le mostró la carta. Era una recomendación impecable que elogiaba sus virtudes como institutriz y lamentaba su partida por motivos familiares. Junto a ella, una nota que garantizaba una suma considerable. «¿Satisfecha?», preguntó él. Elisa asintió, sintiendo una extraña mezcla de alivio y aprehensión. El duque se levantó y se acercó a ella lentamente. Estaban a menos de un paso de distancia cuando se detuvo. No la tocó, simplemente extendió su mano hacia la cama, en un gesto que era tanto invitación como pregunta. El silencio entre ambos parecía vibrar con todas las palabras no pronunciadas. Elisa avanzó primero, no por sumisión sino por decisión propia, manteniendo la dignidad en cada paso. Acostados en lados opuestos de la cama, separados por un espacio que parecía a la vez ínfimo y abismal, permanecieron en silencio, mientras las velas se consumían lentamente. El duque había apagado todas excepto una, que proyectaba una luz tenue desde la mesita de noche. «Puede que le sorprenda, Excelencia», dijo Elisa finalmente, «pero esta es la primera vez que me encuentro en la cama de un hombre». «No me sorprende», respondió él, mirando al techo. «Los rumores rara vez reflejan la verdad». «Entonces, ¿por qué me ofreció este trato?». El duque se giró hacia ella, apoyándose sobre un codo. Su rostro, parcialmente en sombras, mostraba una expresión indescifrable. «Porque reconozco la desesperación cuando la veo, y porque sé lo que es ser juzgado por apariencias». «¿El poderoso duque de Montellano, juzgado?», preguntó ella con un deje de ironía. «Mi esposa murió hace 5 años», explicó él con voz contenida. «Los rumores decían que la había hecho infeliz, que su enfermedad fue consecuencia de mi trato. La verdad es que la amé profundamente, pero ella nunca pudo superar la pérdida de nuestro hijo al nacer». Elisa guardó silencio, sorprendida por la confesión inesperada. «Cada persona lleva su propia versión del infierno», continuó él. «El mío fue verla consumirse sin poder hacer nada. El suyo. El mío es que mi virtud vale menos que la palabra de un joven privilegiado», completó ella. Sus miradas se encontraron en la penumbra. Por primera vez, Elisa vio vulnerabilidad en aquellos ojos oscuros. «No pretendo poseerla esta noche, señorita Mendoza», dijo él con suavidad. «Solo necesitaba una razón que justificara mi intervención a su favor. Nadie cuestionará que el duque defienda a una mujer que ha estado en su cama». «Un escándalo para neutralizar otro», murmuró ella, comprendiendo. «Exactamente.
La reputación es un juego de percepciones, y yo conozco las reglas mejor que nadie. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era tenso, sino contemplativo. Dos personas, reconociéndose mutuamente en la oscuridad. La noche avanzaba mientras compartían fragmentos de sus vidas. Él le habló de su infancia severa, de las expectativas aplastantes de su título. Ella le contó sobre el orfanato donde creció, sobre cómo los libros fueron su único escape. En algún momento, la distancia física entre ambos se redujo. No fue un movimiento calculado, sino el resultado natural de dos personas que encuentran consuelo en la proximidad. ¿Puedo?, preguntó él, extendiendo su mano hacia la de ella. Elisa asintió. Sus dedos se entrelazaron sobre la sábana, un gesto simple pero cargado de significado. No era posesión ni deseo, sino conexión humana en su forma más elemental. Es extraño, murmuró ella. Me siento más respetada en la cama de un hombre que me ha comprado que en la casa donde trabajaba honradamente. No te he comprado, corrigió él. He negociado con el destino. El roce de sus manos, el calor compartido bajo las mantas, la vulnerabilidad mutua, todo creaba una intimidad más profunda que cualquier acto físico. Cuando el sueño comenzó a vencerla, Elisa se sorprendió pensando que, paradójicamente, nunca se había sentido tan protegida como en ese momento, junto a un hombre que había conocido apenas horas antes. Los primeros rayos de sol se filtraban por las cortinas cuando Elisa despertó. Durante un instante desorientador, no reconoció dónde estaba. Luego sintió el peso del brazo del duque sobre su cintura, su respiración acompasada contra su nuca. Se habían acercado durante la noche, buscando inconscientemente el calor del otro. Ahora estaban entrelazados como amantes, aunque no hubiera ocurrido nada más que sueño compartido. Con cuidado para no despertarlo, se giró para observar su rostro. Dormido, Santiago parecía más joven, las líneas de preocupación suavizadas por el descanso. Él abrió los ojos lentamente, encontrándose con su mirada. «Buenos días», murmuró, sin retirar su brazo. «Buenos días, Excelencia», respondió ella. «Santiago», corrigió él. «Después de compartir cama, creo que podemos prescindir de formalidades». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Elisa. La noche había terminado, pero algo nuevo había comenzado con el amanecer. El desayuno se sirvió en el pequeño salón privado adjunto al dormitorio del duque. Elisa, ya vestida con su propio atuendo, observaba a Santiago, mientras él firmaba varios documentos que el mayordomo le había traído junto con el té y los bollos. «He ordenado que preparen una habitación mejor para ti», anunció sin levantar la vista del papel, «en el ala principal, cerca de los aposentos de mi sobrina Clara». «¿Perdón?». Elisa dejó la taza sobre el platillo. «Creí que nuestro acuerdo era que me marcharía hoy». Santiago levantó la mirada. «Los guardias aún están en la comarca. Sería imprudente que partieras ahora. Además, necesito una institutriz para Clara». «No recuerdo haber aceptado ese puesto», replicó ella. «Es parte de la estrategia», explicó él con tono paciente. «Si te marchas inmediatamente después de pasar la noche aquí, confirmarás todos los rumores. Si te quedas como institutriz respetable, demostrarás lo contrario». Elisa percibió la lógica en sus palabras, pero también la autoridad incuestionable con que las pronunciaba. El duque estaba acostumbrado a que sus decisiones fueran órdenes. ¿Cuánto tiempo? Unas semanas. El tiempo suficiente para que el escándalo Valdivia sea olvidado. Antes de que pudiera responder, el mayordomo entró anunciando la llegada del capellán para la misa dominical. «Asistirás conmigo», indicó Santiago, levantándose. «Es importante que te vean ocupando un lugar respetable en la casa». Elisa comprendió que había escapado de una jaula para entrar en otra, aunque ésta fuera dorada y aparentemente benévola. La pequeña capilla de la mansión estaba ocupada por toda la servidumbre, dispuesta en riguroso orden jerárquico. El duque condujo a Elisa hasta el primer banco, situándola junto a él y su sobrina Clara, una niña de rostro serio que la observaba con curiosidad. Durante el servicio, Elisa notó las miradas furtivas y los cuchicheos. Su presencia junto al duque, en el lugar tradicionalmente reservado para la familia, no pasaba desapercibida. Tras la comunión, Santiago se levantó y se dirigió al capellán. «Padre, le pido una oración especial contra la calumnia y el falso testimonio». El sacerdote asintió y comenzó a recitar: «Que Dios proteja a esta casa y a quienes la habitan de las lenguas maliciosas y los corazones envidiosos. Que la verdad prevalezca sobre la mentira». Mientras escuchaba,
Elisa comprendió el mensaje que el duque enviaba a su personal. Cualquier rumor sobre ella sería considerado una ofensa contra él mismo. Era un gesto de protección, pero también una demostración de poder. Santiago de Montellano controlaba no solo las acciones, sino también las palabras que se pronunciaban bajo su techo. La oración terminó, y todos respondieron amén. Elisa permaneció en silencio, dividida entre el agradecimiento y una creciente sensación de asfixia. Los días siguientes transcurrieron en una rutina estructurada. Elisa comenzó a dar clases a Clara, descubriendo en la niña una inteligencia aguda y un carácter reservado muy similar al de su tío. Por las tardes, paseaba por los jardines o leía en la biblioteca, siempre consciente de estar ocupando un espacio prestado, viviendo una vida que no era realmente suya. Santiago, por su parte, mantenía una educada distancia. Se encontraban durante las comidas y ocasionalmente en la biblioteca, donde intercambiaban comentarios sobre libros o sobre los progresos de Clara. Nunca mencionaban la noche compartida, como si hubiera sido un sueño o un secreto sellado. Una tarde, mientras observaba desde la ventana de su habitación cómo el duque cabalgaba por los terrenos de la propiedad, Elisa reflexionó sobre su situación. La protección que le ofrecía era real, pero venía con un precio invisible. Su autonomía, cada decisión, desde la ropa que vestía hasta los horarios que seguía, estaba determinada por la estructura de aquella casa. Incluso su reputación, que tanto había luchado por mantener, ahora dependía del capricho de un hombre poderoso. No era esa otra forma de prisión, una jaula más amplia, más cómoda, pero jaula al fin y al cabo. Recordó la conversación nocturna, la conexión que había sentido. Pero a la luz del día, las diferencias entre ambos resultaban abrumadoras. Él era el duque, acostumbrado a que el mundo se ajustara a sus deseos. Ella seguía siendo una mujer sin recursos, dependiente de su benevolencia. Con determinación, Elisa se apartó de la ventana. La libertad prometida no consistía en cambiar de amo, por benévolo que fuera. Debía encontrar su propio camino, aunque eso significara abandonar la seguridad de la mansión ducal. A lo largo de 2 semanas, Elisa fue preparando meticulosamente su partida. Guardaba parte de la generosa asignación que Santiago le había otorgado como institutriz. Estudió los horarios de los carruajes que pasaban por el pueblo cercano. Incluso escribió discretamente a una antigua cocompañera del orfanato que vivía en Madrid, preguntando por posibilidades de alojamiento. Durante una de sus clases, Clara le preguntó inesperadamente, «¿Es verdad que te irás pronto?» Elisa la miró sorprendida. «¿Quién te ha dicho eso?» «Nadie», respondió la niña, trazando círculos en su cuaderno. «Pero todos se van, mamá, mi anterior institutriz. Todos dejan a mi tío eventualmente». Había tal resignación en su voz que Elisa sintió una punzada de culpabilidad. «A veces las personas deben seguir su propio camino», explicó con suavidad. «No significa que no les importe». Esa tarde, mientras organizaba sus escasas pertenencias, escuchó un golpe en la puerta. Era el mayordomo con un sobrelacrado. «El señor duque solicita su presencia en el archivo familiar mañana al amanecer», anunció formalmente. «Dice que es respecto al asunto pendiente». Elisa asintió, comprendiendo. Santiago había cumplido su palabra. Los guardias se habían marchado hace días. El escándalo Valdivia había sido eclipsado por nuevos chismes. Y ahora él estaba listo para honrar su promesa de libertad. Esa noche, mientras cerraba su pequeña maleta, Elisa se preguntó por qué la inminente libertad le provocaba un vacío tan profundo en el pecho. La cena de aquella noche transcurrió en un silencio inusual. Clara se retiró temprano, dejando a Elisa y Santiago solos en el comedor, acompañados únicamente por el suave crepitar del fuego y el tintineo ocasional de los cubiertos contra la porcelana. «Mañana tendrás lo prometido», dijo finalmente el duque, sirviéndose una copa de vino. «La carta de recomendación, los fondos, todo». «Gracias», respondió ella, manteniendo la mirada fija en su plato. «Hassairo, generoso». «Generoso», repitió él con una sonrisa amarga. «Cumplir la palabra dada no es generosidad, es deber». Sus miradas se encontraron brevemente, cargadas de palabras no dichas. «Clara te echará de menos», añadió él, como si quisiera llenar el silencio con algo menos personal. «Y yo a ella». Lo que ninguno mencionó fue lo que ambos sentían. Esa extraña conexión nacida en la oscuridad de una noche compartida, nutrida por conversaciones junto al fuego y miradas furtivas durante las comidas.
Cuando se levantaron para retirarse, sus manos se rozaron accidentalmente al alcanzar la puerta, un contacto fugaz que los detuvo a ambos por un instante. «Buenas noches, Santiago», murmuró ella, utilizando por primera vez su nombre de pila. «Hasta mañana, Elisa», respondió él, con una voz que parecía contener un adiós anticipado. El amanecer apenas comenzaba a iluminar los terrenos de la mansión, cuando Elisa se dirigió al archivo familiar, ubicado en una de las salas más antiguas del edificio. La estancia, raramente visitada por personas ajenas a la familia, albergaba siglos de documentos, títulos de propiedad y árboles genealógicos de los Montellano. Santiago ya la esperaba, de pie junto a un gran escritorio de roble, donde había dispuesto varios documentos. Vestía formalmente como si aquello fuera un acto oficial. «Buenos días», saludó con tono neutro. «He preparado todo según lo acordado». Le mostró los papeles uno a uno. Una carta de recomendación impecable, un documento que anulaba cualquier acusación pendiente contra ella, y finalmente, una bolsa que contenía una suma considerable. «Con esto podrás establecerte donde desees, sin depender de nadie», explicó, mientras sellaba el último documento con el emblema familiar. Elisa observaba el ritual con una mezcla de gratitud y tristeza. Todo era correcto, exactamente lo prometido. ¿Por qué entonces sentía que algo fundamental quedaba incompleto? «¿Tienes alguna pregunta?», inquirió él al notar su silencio. «¿Por qué aquí?», respondió ella, señalando la estancia. «Podrías haber hecho esto en tu despacho». Santiago recorrió con la mirada las paredes cubiertas de archivadores y pergaminos antiguos. «Porque quería que entendieras algo. Todo esto», hizo un gesto abarcando la sala, «representa el peso de la tradición, las obligaciones, las apariencias. Lo que estoy haciendo hoy es liberarte de eso. No solo de una acusación falsa, sino de las cadenas invisibles que atan a personas como tú y como yo». Por primera vez, Elisa vio claramente al hombre detrás del título. Alguien tan prisionero de su posición como ella lo había sido de sus circunstancias. Elisa revisó los documentos con atención. Todo estaba en orden, redactado con precisión legal y generosidad material. Santiago había cumplido su palabra al pie de la letra. Cuando terminó, levantó la mirada hacia él. «Hay algo que quiero añadir», dijo con voz firme, «una condición». El duque arqueó una ceja sorprendido. «¿Tú pones condiciones ahora?». «Solo una», respondió ella, tomando la pluma del escritorio. «Quiero que conste por escrito que nadie podrá reclamarme después». «¿Reclamarte?», repitió él confundido. «Ni tú ni nadie», aclaró Elisa, comenzando a escribir en el margen del documento. «Si me voy libre, me voy completamente. Sin deudas, sin obligaciones futuras, sin derecho a buscarme o exigirme nada». Santiago la observó mientras añadía aquella cláusula con letra clara y decidida. Comprendió entonces que ella temía que este momento no fuera realmente un final, sino una puerta abierta a futuras demandas o expectativas. «¿Tan terrible sería que te buscara?», preguntó en voz baja. Elisa dejó la pluma y lo miró directamente. «No se trata de ti, Santiago. Se trata de mí. He vivido toda mi vida dependiendo de la voluntad ajena. El orfanato, mis empleadores, incluso tú. Si voy a ser verdaderamente libre, necesito que sea en mis términos». Él asintió lentamente, tomando la pluma para firmar también aquella condición inesperada. El gesto era más que una formalidad legal. Era el reconocimiento de su derecho a elegir. «Que así sea», dijo finalmente, «libre sin condiciones ni reclamos futuros». El carruaje esperaba en la entrada principal, ya cargado con el modesto equipaje de Elisa. La mañana había avanzado, y el sol iluminaba los jardines con una claridad que parecía promesa de nuevos comienzos. Clara había insistido en despedirse, y ahora permanecía junto a su tío, conteniendo visiblemente las lágrimas. «Te escribiré», prometió Elisa, abrazando a la niña, «y espero que tú también lo hagas». «¿Puedo visitarte algún día?», preguntó Clara. «Por supuesto», respondió, evitando mirar al duque. Cuando llegó el momento de despedirse de Santiago, ambos mantuvieron la formalidad que los demás esperaban ver: un apretón de manos, palabras educadas de agradecimiento, la distancia apropiada entre un noble y su empleada, pero sus miradas comunicaban mucho más: gratitud, respeto, y ese indefinible vínculo nacido en la oscuridad compartida. «Que encuentres tu camino, Elisa Mendoza», dijo él, sosteniendo su mano un segundo más de lo necesario. «Y usted el suyo, Excelencia», respondió ella, recuperando deliberadamente la formalidad como un escudo.
Al subir al carruaje, Elisa no miró atrás, no por indiferencia, sino porque sabía que si lo hacía, la imagen de Santiago y Clara en la escalinata de la mansión podría hacerla dudar, y la libertad recién adquirida era demasiado valiosa para arriesgarla por una última mirada. Madrid bullía de actividad, en aquel cálido día de primavera. Elisa salió de la pequeña academia para señoritas, donde ahora trabajaba como profesora de literatura y lenguas. La carta de recomendación del duque le había abierto puertas que antes parecían infranqueables. Habían pasado 4 meses desde su partida de la mansión Montellano. 4 meses construyendo pacientemente una nueva vida, estableciendo rutinas, haciendo amistades cautelosas. En su modesto pero acogedor apartamento, guardaba las cartas de Clara, llenas de anécdotas sobre sus estudios y preguntas sobre la capital. Nunca mencionaban a Santiago, como si ambas hubieran acordado tácitamente mantenerlo en un silencio respetuoso. Esa noche, mientras corregía algunos ensayos, Elisa se sorprendió recordando la biblioteca ducal, el calor de la chimenea, las conversaciones nocturnas. A veces, en sueños, volvía a sentir el peso del brazo de Santiago sobre su cintura, la seguridad paradójica de aquella única noche compartida, pero al despertar, reafirmaba su decisión. La libertad tenía un sabor dulce que se hacía más intenso con cada día que pasaba. Ahora era dueña de su tiempo, de sus decisiones, de su futuro. Si a veces sentía un vacío inexplicable, lo atribuía al precio inevitable de la independencia. Nadie había dicho que la libertad no pudiera ser, en ocasiones, un poco solitaria. El golpe en la puerta llegó un domingo por la tarde, mientras Elisa leía junto a la ventana. Al abrir, el libro casi se deslizó de sus manos. Santiago permanecía en el umbral, vestido con sencillez, sin los habituales símbolos de su rango. Parecía diferente, más relajado y al mismo tiempo nervioso. ¿Cómo? Comenzó ella. Clara respondió él simplemente. Tu dirección estaba en la última carta. Elisa asintió, recordando que efectivamente había incluido su dirección para que la niña pudiera visitarla algún día. Nunca imaginó que sería él quien aparecería. ¿Puedo pasar?, preguntó tras un momento de silencio. Ella se apartó, permitiéndole entrar a su pequeño pero ordenado apartamento. Santiago observó los libros apilados, las flores frescas en la mesa, los detalles que hablaban de una vida construida con esmero. «¿Te va bien?», comentó, no como pregunta sino como apreciación. «Muy bien», confirmó ella. «¿Y a ti?» «He delegado gran parte de la administración de las propiedades», explicó él. «Estoy considerando viajar, quizás escribir. Siempre quise hacerlo». La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente, como si los meses de separación hubieran sido días. Hablaron de Clara, de Madrid, de libros, evitando cuidadosamente mencionar la noche que los había unido y separado. Finalmente, Santiago se levantó para marcharse. «No he venido a reclamarte», aclaró, haciendo referencia a la condición que ella había impuesto. «Solo quería verte, saber que estabas bien». Elisa lo acompañó hasta la puerta, consciente de que algo importante quedaba suspendido entre ambos. 3 días después, Elisa esperaba en un pequeño café cerca del Retiro. Santiago había enviado una nota sugiriendo encontrarse en un lugar público, neutral, lejos tanto de su apartamento como de cualquier propiedad montellano. Lo vio llegar puntualmente, nuevamente vestido sin ostentación. Se sentaron frente a frente, con 2 tazas de café entre ellos como único testigo. «Clara me ha pedido que te invite a pasar el verano en la casa de campo», comenzó él. «Dice que podría avanzar mucho en sus estudios contigo como tutora». Elisa sonrió levemente. «¿Y tú qué piensas?» «Que es un pretexto transparente», admitió Santiago, «aunque no puedo negar que lo apoyo». Guardaron silencio mientras el camarero servía pastas y retiraba tazas vacías. Cuando volvieron a estar solos, Elisa habló con voz serena pero decidida. «Tengo una propuesta para ti, Santiago, y esta vez, soy yo quien establece las condiciones». Él la miró con genuina curiosidad. «Te escucho. Visitaré a Clara este verano, pero no como institutriz ni como invitada de la casa. Iré como mujer libre que elige compartir tiempo con personas que le importan». Hizo una pausa antes de continuar. «No dormiré en la mansión. Me alojaré en la posada del pueblo. Vendré durante el día, daré clases a Clara, y regresaré al anochecer. Si deseas mi compañía, tendrás que buscarla sin imposiciones ni expectativas». Santiago la observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. «¿Y si quiero más que tu compañía ocasional?», preguntó finalmente.
Entonces tendrás que ganártela, respondió ella con firmeza. No con tu título, ni con tu riqueza, ni con promesas de protección, sino con la única moneda que ahora acepto, respeto y libertad. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Santiago era la más genuina que Elisa le había visto jamás. La casa de campo de los Montellano era más modesta que la mansión principal, pero igualmente elegante. Desde la posada donde se alojaba, Elisa podía ver sus tejados entre los árboles. Tal como había propuesto, acudía cada mañana a dar clases a Clara, y regresaba al anochecer. Santiago respetaba escrupulosamente el arreglo, acompañándola a veces en los paseos por los jardines, o uniéndose a las lecciones de literatura. Una tarde, mientras Clara practicaba piano, ambos se encontraron en la biblioteca, rodeados de libros que parecían viejos amigos. ¿Recuerdas nuestra conversación aquella noche?, preguntó él de repente. Cada palabra, admitió Elisa. Entonces entenderás por qué necesitaba verte de nuevo. Aquella noche cambiamos ambos. Yo dejé de ser solo el duque, y tú. Yo dejé de ser una víctima, completó ella. Se miraron en silencio, reconociendo cuánto habían recorrido desde aquel primer encuentro desesperado. El círculo se ha completado, reflexionó Santiago. Comenzamos con un trato desigual, y ahora estamos aquí en tus términos. No es un círculo, corrigió Elisa. Es una espiral. Volvemos a encontrarnos, pero en un nivel diferente. Él extendió su mano sobre la mesa, un eco de aquel gesto en la oscuridad compartida meses atrás. Esta vez, cuando Elisa entrelazó sus dedos con los suyos, lo hizo no por consuelo o conexión desesperada, sino por elección consciente. No era un final, ni siquiera un nuevo comienzo. Era la continuación de algo que había estado creciendo silenciosamente entre ellos desde aquella primera noche. El verano avanzaba con la cadencia pausada de los días largos y las noches templadas. La relación entre Elisa y Santiago evolucionaba con similar naturalidad, sin prisas ni expectativas impuestas. Una noche, después de una cena en la que Clara había participado con entusiasmo antes de retirarse a dormir, ambos paseaban por los jardines iluminados por la luna llena. He estado pensando, dijo Santiago, deteniéndose junto a una fuente de piedra. Nunca te he pedido perdón por aquella propuesta inicial. No necesito tus disculpas, respondió ella con serenidad. Cada uno hizo lo que creía necesario en aquel momento. Aún así, quiero que sepas que lamento haberte puesto en esa posición. Elisa lo miró directamente. Lo que lamentas es haber creído que el poder y el control eran las únicas formas de resolver las cosas. Lo que yo lamento es haber creído que mi valor dependía de lo que otros decidieran sobre mí. Santiago asintió, comprendiendo la profundidad de sus palabras. ¿Qué somos ahora, Elisa?, preguntó después de un momento. Amigos, algo más. Ella sonrió, apreciando la honestidad de la pregunta. Somos dos personas que han aprendido que la libertad es el único fundamento posible para cualquier relación verdadera. Se acercó a él, y por primera vez desde aquella noche compartida, tomó la iniciativa de un contacto más íntimo. Sus manos enmarcaron el rostro de Santiago y lo besó suavemente, un gesto tan deliberado como efímero. No necesito promesas ni juramentos, continuó cuando se separaron. No quiero garantías de para siempre ni títulos que definan lo que sentimos. Solo quiero la libertad de elegirte cada día, y que tú tengas la misma libertad conmigo. Santiago la abrazó con una ternura que expresaba más que cualquier declaración formal. ¿Sabes qué es lo más irónico?, murmuró contra su cabello. Que ahora, cuando no me debes nada, cuando no puedo ofrecerte protección que necesites ni posición que te falte, es cuando realmente siento que podríamos construir algo verdadero. Bajo la luz plateada de la luna, dos personas que habían comenzado como adversarios circunstanciales, contemplaban un futuro abierto a todas las posibilidades. No había certezas absolutas, solo la confianza mutua forjada en el respeto y la comprensión. La libertad nunca había sido el final. Era apenas el comienzo de todo lo que podían ser juntos.